¿Ustedes se acuerdan de todos los teoremas que vimos en el capítulo 8 que nos establecían propiedades de las expresiones cuantificadas cuando teníamos una disyunción en el rango? De hecho, dimos 3 teoremas y nos invertimos un buen rato tratando de entender qué significaban esos teoremas. ¿Qué dicen? A ver, Rosana, dime. ¿Qué decía el 8.18? Asterisco X. Ajá. Asterisco. Y esto no se les puede olvidar, ¿ok? Y por eso es que se las estoy haciendo. Porque he visto que mucha gente lo que me pone es una disyunción. Es asterisco, es el mismo operador que está cuantificado, ¿verdad? Y disculpen que me comí. Ajá. Perdón. ¿Cómo? Q. Entonces, nota importante, esto es este mismo operador, pero hay algo todavía más importante que condicionaba que esto fuese así. El operador es idempotente. Entonces, ¿la conjunción es idempotente? Sí. Entonces vamos a poder aplicar el 8.18 y podemos decir que I es idempotente. Que era nuestra condición en este caso. ¿Y qué nos queda? Para todo X y entonces, ¿y cuál es este? ¿Cuál? ¿Estamos bien? ¿Sí? Por supuesto, los que me dijeron el 9.3 y después van a llegar eventualmente, pero la idea es que podamos usar lo que ya todos los axiomas, todos los teoremas que conocemos. Muy bien, el siguiente se hace de forma similar. ¿Qué vamos a aplicar en el siguiente? ¿Qué sería en el siguiente? El 8.15, que es la distributividad. ¿Sí? Entonces la demostración es muy similar. No. Y finalmente tenemos monoticidad, que es lo que nos está diciendo esta expresión. Esta expresión lo que está diciendo que si yo tengo en el cuerpo una implicación, ¿verdad? Q implica Q, tenemos una cuantificación universal, pues básicamente eso implica que voy a poder de alguna manera, o sea, crear dos expresiones, una con el antecedente y otra con el consecuente, y básicamente una va a implicar, la que se crea con el antecedente del cuerpo va a implicar a la que aparece como consecuente en el cuerpo original. Entonces, bueno, vamos a ver un ejemplo, porque más que ponernos a explicarlos con palabras, me gusta mucho explicar esto con ejemplos. Entonces, yo les digo, para todos los estudiantes de lógica, ¿ok? Si pasan el primer examen, ¿verdad? Aprueban la materia. Pasan el primer examen y entonces aprueban la materia. Eso es esto, ¿verdad? Para todos los estudiantes de lógica, se aprueban el primer examen y entonces aprueban la materia.
¿Estamos claros que eso es esto? Entonces vamos a ver si realmente eso implica lo que estoy diciendo aquí o soy una mentirosa. ¿Eso qué estaría implicando? Que si yo tomo cualquier estudiante de lógica, ¿verdad?, que apruebe el primer examen, eso implica que todos esos, ¿verdad?, que aprobaron, que eran estudiantes de lógica, que aprobaron el primer examen, esos aprobaron lógica. ¿Sí? Y lo bonito de esto, lo que pasa es que nosotros no lo podemos hacer en esta materia, pero cuando lo veíamos antes, que claro, veíamos otros sistemas formales, veíamos veíamos modelos que nos permitían probar esto. Lo interesante no era probar quizás esta consecuencia, sino que viéramos lo contrario, que es lo contrario, por qué el otro lado de la implicación no se cumple. Y vamos a entender por qué el otro lado de la implicación no se cumple. Y fíjense que yo les digo que para cualquier estudiante de lógica que haya aprobado el primer examen, ¿verdad?, implica que, y fíjense que estos no tienen que ver, bueno, vamos a empezar. Para cualquier estudiante de lógica que haya aprobado el primer examen, implica, ¿verdad?, que para cualquier estudiante de lógica aprueba la materia. Yo puedo decir que esto se cumple, que son los mismos los que aprueban el examen que los que aprueban la materia. No. Entonces, lo interesante de esto es cuando nosotros podíamos hacer los modelos o estudiar cuáles interpretaciones de estos predicados eran modelos, ustedes lo podían ver. Ahora mismo yo se lo estoy diciendo con estudiantes, pero la idea era que pudiéramos conseguir interpretaciones que nos permitieran como que ver contraejemplos de esto. Entonces, usualmente yo le mando a mis estudiantes que me escriban un contraejemplo de si esto no se cumple. Es un contraejemplo donde realmente yo asumo que la implicación se cumple y que ustedes me traigan un contraejemplo de que no se cumple. Y básicamente eso es, construyenme un ejemplo de quién es R, un ejemplo de quién es Q, un ejemplo de quién es P, y lo construyen de forma tal de que se cumple este antecedente, pero no se cumple esto. Y es un buen ejemplo de ver por qué el otro lado de la implicación no se da. ¿Ok? Entonces, finalmente, este es el último teorema de cuantificación universal, es la instanciación. Y básicamente, esto nos dice, básicamente nos está representando cuál es el significado de esa implicación, de esa cuantificación universal. Y si nos está diciendo que si para cualquier elemento del universo, yo digo que se cumple P, yo voy a poder sustituir en P esa variable X por cualquier expresión y esa P se va a cumplir. ¿Sí? Y eso es lo que significa la cuantificación universal. Si ustedes me están diciendo que para cualquier elemento del universo, la propiedad que ustedes están representando se cumple, eso se va a cumplir para cualquier elemento del universo. ¿Bien? Entonces, hay personas que me han preguntado acerca de la demostración. Las personas que se me han acercado por la demostración se tratan de ir a la demostración de un solo punto. No, en la demostración si lo usan directamente, tienen que usar un solo punto, pero ahí falta un paso que tienen que usar, que es librarse de que esa X pueda estar libre, entonces tienen como que buscar, hacer un renombramiento por una variable que no aparezca libre ni en P ni en E, ¿ok? Y de ahí sale todo lo demás, ¿ok? Pero no, si se saltan ese paso está mal, ¿ok? Muy bien, pues con esto terminamos el cuantificador universal. ¿Dudas hasta el momento del cuantificador universal? ¿Estamos bien? Nos vamos al cuantificador existencial, ¿qué hora es? 3. Muy bien. Entonces, bueno, vamos a repasar qué dijimos del cuantificador universal. Y en el cuantificador universal, nosotros empezamos poniendo un ejemplo la clase pasada que nos permitía entender qué estábamos diciendo con el cuantificador universal. El cuantificador universal, aquí pusimos unos estudiantes de Howard y decíamos que algunos de ellos eran amigos de Harry Potter. ¿Sí? Entonces decimos, algunos estudiantes de Howard son amigos de Harry Potter.
¿Qué quiere decir esto en función de la cuantificación universal que tratábamos de representar hace un rato? No para todo estudiante de Hogwarts que le ocurre. No es amigo de Harry Potter. Y eso es básicamente lo que está diciendo este existencial. Que no para todo estudiante de Hogwarts no es amigo de Harry Potter. Y fíjense que fue lo que estuvimos tratando de explicar antes para entender nuestro antecedente del teorema de distributividad de la conjunción sobre el para todo. Y básicamente eso es lo que establece el único axioma que tenemos para el cuantificador existencial. Y este axioma es el que se llama De Morgan generalizado, porque de alguna manera, fíjense, acuérdense algo, la negación de la conjunción de negaciones, si nosotros hubiéramos sacado esas negaciones y hubiéramos cambiado esas disyunciones por esas conjunciones por esas disyunciones, nos hubiera dado una disyunción generalizada sin negaciones. Es algo así. Si yo tengo el no de no P en R1 y no P en R2 y no P en Rn, eso, si yo hubiera aplicado el de Morgan, ¿verdad? Hubiera quedado algo como no, ¿verdad? Esta es una manera como de explicar qué es lo que está ocurriendo, ¿verdad? Por supuesto no es una prueba, por favor, es simplemente una intuición de qué es lo que está diciendo este axioma. Y básicamente esto es, la generalización de esto es la existencial, la generalización de esto es el universal. Y básicamente estoy aplicando el de Morgan de forma generalizada, porque lo estoy aplicando en expresiones agregadas. Y por eso que esto se llama el de Morgan generalizado, porque es un axioma que básicamente me permite relacionar las expresiones cuantificadas existencialmente con el negado de la expresión cuantificada universalmente, por supuesto, negando el cuerpo. Entonces, acuérdense del ejemplito de Harry Potter y sus amigos, y que cuando digan que tienen amigos, es que no todos los estudiantes, no para todos los estudiantes se puede decir que no son sus amigos. Muy bien, entonces en base a esto, por supuesto, que vamos a poder definir otras versiones del de Morgan generalizado. ¿Y por qué? Bueno, porque por supuesto esto nos va a permitir ver como que todas las diferentes combinaciones que tenemos de negar ese existencial. Entonces, cuando yo les digo no existe estudiante de Hogwarts que no sea amigo de Harry Potter. No existe estudiante de Hogwarts que no sea amigo de Harry Potter. Todos son sus amigos. No existe estudiante de Hogwarts que sea amigo de Harry Potter. Que para cualquiera se cumple que no es su amigo. ¿Sí? Y si yo les digo que existe al menos un estudiante de Hogwarts que no es amigo de Harry Potter, que no todos, ¿verdad?, son sus amigos. ¿Lo ven? Y básicamente esas son nuestras aplicaciones al de Morgan generalizado que nos permiten relacionar el existencial con el universal. Y fíjense cómo muchas veces hablamos mal y cómo muchas veces mal usamos las negaciones de las cuantificaciones universales y de las cuantificaciones existenciales, además de las malas introducciones de la cuantificación universal. ¿Ok? Entonces, bueno, tenemos esto y tenemos el trading. Y fíjense que el trading en el universal era un axioma, aquí es un teorema. Y es un teorema que vamos a poder demostrar en base a
la conexión que existe entre el existencial y el cuantificador universal. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a hacer esta demostración. Entonces, tengo un existe. Y antes de que hagamos nuestra demostración, vamos a hablar un poquito cómo empezó la clase. Algunos de ustedes me preguntaban acerca, y cuando trataba de leer esas fórmulas con los existenciales, pensaba como que hubiera una implicación. Y fíjate que realmente cuando yo te estoy representando un existencial, cuando te estoy diciendo, existe al menos un estudiante que es amigo de Harry Potter, básicamente, ¿qué estoy diciendo? Que si yo te tomo del universo, existe al menos alguien que cumple una conjunción. ¿Y cuál es la condición que se cumple simultáneamente? Que es estudiante y que es amigo de Harry Potter. Entonces, cuando empezaste diciendo la implicación, estabas mal, como que malinterpretando la cuantificación existencial. ¿Sí? Eso es lo que nos está diciendo la cuantificación existencial. La relación que existe entre el rango y el cuerpo de una cuantificación existencial es que esas dos condiciones se dan simultáneamente, luego es una conjunción. Y se dan simultáneamente para todo el universo. O sea, para al menos un elemento en el universo, ¿entiendes? Y es por eso que esto es el truco. ¿Lo ven? ¿Sí? Ok, entonces este trading que básicamente lo definimos para la cuantificación universal como un axioma, y aquí lo vamos a dar como un teorema, es decir, que es demostrable a partir de lo que hemos visto hasta ahora. Vamos a ver cómo lo demostramos. ¿Qué hago para demostrar esto? Puedo partir, ¿verdad?, de este lado. Y si parto de este lado, ¿qué hago? ¿Por qué lo tengo que transformar para todo? Porque no tengo. Entonces aquí está, ¿se acuerdan de la heurística que nosotros definíamos que era de sustitución o de reemplazo? Que básicamente yo no le sé de propiedades de este operador, pero sé cómo este operador se transforma en otro operador, y en el otro operador si tengo herramientas, pues eso es lo que voy a hacer. Entonces, esto lo traduzco en... ¿Por cuál? Por el De Morgan generalizado en no para todo R 9P. ¿Y qué hago ahora con esto? Trading. ¿Qué hago con cuál trading? Acuérdense que quiero llegar a esto. Quiero llegar a esta expresión. El 9.3a. Ok, entonces me están sugiriendo que aplique 9.3a. Y para los que no lo recuerdan, básicamente esto lo que dice es esto. ¿Sí? Entonces, ¿qué me va a quedar aquí? No para todo X, el rango true, no R o no P. ¿Y ahora qué aplico? De Morgan. ¿Cuál de los de Morgan? Pero ahora no es el generalizado, ahora es el de Morgan. Exacto. ¿Y cuál de los de Morgan voy a aplicar? El 3. El A. Entonces, básicamente, ¿qué me queda? No para todo. No R y P. ¿Y ahora qué hago? Ahora vuelvo a aplicar mi De Morgan generalizado. ¿Y para qué aplico mi De Morgan generalizado? Para
¿Cuál es el de Morgan generalizado que voy a usar? El 9. El 917. ¿Y me queda? ¿Qué me queda? Existe dos puntos, ajá, R, bien, entonces básicamente tiene total sentido, ¿verdad? Nos basamos en este de Morgan generalizado. El de Morgan generalizado es la conexión entre el existencial y el para todo. Y básicamente el para todo lo que estuvimos aplicando fue su trading. Fue todo lo que tuvimos que aplicar. Ok, aquí hay otro trading, sale de forma similar. Simplemente lo que ahorita estamos diciendo es que, bueno, en lugar de haber tenido una sola expresión, tenemos una conjunción de expresiones y básicamente podemos dejar una de las expresiones en el rango y seguimos haciendo lo mismo en el cuerpo. Entonces la demostración es muy, muy similar. Entonces, esa es otra de las que les queda de tarea. Este es el de distributividad del Lie sobre el existencial. Y recuerden que cuando vimos el para todo, teníamos una distributividad de ¿quién? Del O sobre el para todo. Y era un axioma. Aquí tenemos un teorema. Entonces, bueno, básicamente adivinen cómo se demuestra. Pasándolo al para todo, haciendo uso de que X no aparece libre en P, y tenemos la demostración. La demostración es muy, muy sencilla. Después tenemos, por supuesto, el equivalente al 9.6 es el 922. Ahora lo que queremos es sacar eso que aparece en el cuerpo, pero dejar en el cuerpo lo que teníamos antes en el rango. Entonces, igual la demostración, una vez que hagamos la del para todo, y por eso se las hice, y aquí viene la equivalente a con la que empezamos la discusión, que era la distributividad en este caso, del O sobre el existencial. Y vamos nuevamente a discutirla y a ver cómo se hace y a dejar de tarea que lo hagan por los otros dos métodos. Pero la demostración es sumamente, o sea, una vez que hagan las del 9.7, hacer estas son muy sencillas. Entonces vamos a ver qué nos está diciendo. Básicamente lo que nos está diciendo es lo mismo que nosotros vimos antes. Y por la misma razón, queremos que ese rango no sea rango vacío. Y como ya ahora entendemos, sabemos el existencial, pues básicamente nos vamos directo. Y básicamente lo que está estableciendo esto es rango no vacío. Existe al menos un elemento en ese rango. Y como existe al menos un elemento en ese rango, y además la variable no aparece libre en P, pues básicamente voy a poder distribuir la disyunción entre ese existencial. Entonces, si lo hacemos por suposición del antecedente, lo demostramos por suposición del antecedente, pues básicamente la demostración tiene el mismo truquito que aplicamos en la demostración anterior, y básicamente van a tener que usar esta hipótesis, y van a tener que usar esta hipótesis con un negado de esa expresión, o sea que lo van a tener que hacer similar a la demostración que hicimos antes, pero ahora con el existencial. Pero lo importante y lo que quiero que quede claro de este teorema es la condición que se tiene que cumplir para aplicarlo. Y la condición que se tiene que cumplir para aplicarlo son dos. Ustedes tienen que primero estar seguros de que la variable no aparece libre en la expresión que van a sacar de ese cuerpo, que en este caso es P, pero tienen que estar seguros también que ese rango no es vacío. Y a menos de que ustedes no estén seguros que ese rango no es vacío, no pueden utilizar este teorema. Entonces, porque aparezca R y ustedes asuman que no, tienen que estar seguros que ese rango no es vacío.
Si aparece R de X y yo no sé, no tengo información para asegurar que ese rango es vacío, no es vacío, no lo puedo usar. Entonces, cada vez lo importante de este teorema es bajo cuáles condiciones ustedes siempre lo van a poder usar. Y es únicamente que ustedes aseguren que X no aparece libre en P y que tengan garantía de que ese rango no es vacío. Y tienen garantía de que ese rango no es vacío si, por ejemplo, hubieran tenido una expresión como ahí que les diga que existe al menos un elemento que lo cumple o que tengan una constante en el que se cumple para ese predicado y que sea una conjunción con la fórmula donde lo van a usar. ¿Ok? Si yo, por ejemplo, yo necesito usar esa expresión, ¿verdad? Y sé que una de mis hipótesis es que R se cumple para una constante A, pues de ahí yo voy a poder, cuando veamos ahora introducción del existencial, voy a poder introducir el existencial y tener esta fórmula. Y eso es lo que realmente significa, que ustedes puedan asegurarlo. Si ustedes no tienen aplicado eso a una constante o no tienen el existe X de ese predicado, no saben que el rango es vacío. Que el rango no es vacío. ¿Ok? Ya vamos a terminar. El 9.24, básicamente lo que nos está... Fíjense que todos son como que los duales de lo que vimos para el para todo. Por eso del para todo yo hago tanto hincapié en hacer las demostraciones. Es el dual de este. Ahora tengo un existencial, tengo un false en el cuerpo y básicamente, ¿cómo lo demuestro? ¿Cómo demuestro esto? Ahora aplicando, ¿verdad? El 9.22, puedo sacar ese false. ¿Por qué? Porque ese false no aparece libre la variable en false. Y cuando digo false y cualquier cosa es false. Entonces, es similar, la demostración es tal cual a esta y por eso la hice, porque básicamente en lugar de tener el para todo tenemos el existencial, en lugar del false, del true tenemos el false y nos queda. Tenemos los debilitamientos y vamos a entender por qué estos debilitamientos, qué significan. Y fíjense que ahora el debilitamiento volvió a ser lo que nosotros entendíamos antes, que yo tengo una expresión R y la expresión R se debilita en RO, otra expresión. ¿Y por qué aquí esto se debilita de esta forma? A diferencia de con el cuantificador universal. Y vamos a ver si yo les digo, existe al menos un estudiante que aprobó el primer examen, ¿verdad? Y pasó la materia. ¿Ok? ¿Qué tal si yo les digo, existe al menos un estudiante que aprobó el primer examen o aprobó el segundo examen y aprobó la materia? ¿Dónde les dije, dónde mi conocimiento era más fuerte o dónde mi conocimiento es más débil? ¿Por qué? ¿Qué saben ustedes de lo que yo les dije? Existe al menos un estudiante que aprobó el primer examen y aprobó la materia. ¿Están seguros de que ese estudiante cumple esa condición? En cambio, en el segundo, mi conocimiento es más débil. Ustedes se quedan... No sabemos, ¿verdad? Entonces, básicamente esto es consistente, esto es más está pegado y por eso insisto tanto en esto, porque la gente se tiende a equivocar en cómo se debilita el conocimiento de un cuantificador universal en el rango y cómo se debilita el rango en un cuantificador existencial, y básicamente tiene que ver con el significado del operador. Bien, esta es ideas de cómo vamos a probar esta expresión. ¿A alguien se le ocurre cómo lo probamos? A ver, May. A ver. ¿Qué hago para demostrar esta expresión? Domingo.
podemos fortalecer. Muy bien, vamos a fortalecer. Es decir, partimos ¿de dónde partimos? Del consecuente. Ajá, entonces, ¿qué hago? Ajá, ¿por qué puedo aplicar división de rango? ¿Y qué me queda si aplico división de rango? O, porque lo básicamente es este operador que está agregando, en este caso el existencial, no es porque esté aquí una disyunción, ¿ok? Ajá. Ajá, ¿y cómo lo aplico? Sí, muy bien. De igual manera sale el otro, ¿verdad? Que es debilitamiento, fortalecimiento, pero ahora del cuerpo. Y fíjense lo que está ocurriendo en el cuerpo. El cuerpo lo que me está diciendo es lo siguiente. Si yo les digo, existe al menos un estudiante que aprueba el primer examen y aprueba lógica. Y yo les digo, existe al menos un estudiante que aprueba el primer examen y aprueba lógica o aprueba discretas. ¿Dónde les estoy debilitando el conocimiento? ¿Dónde les digo algo más fuerte? En la primera, ¿verdad? En la segunda ustedes salen y dicen, yo no sé qué aprobó el muchacho, sí. ¿Bien? Entonces la demostración, a ver si se nos ocurre cómo hacemos esta demostración. Nuevamente pudiésemos fortalecer, partimos de aquí, ¿qué vamos a aplicar aquí? División. 8,15. El 8,15 nos permite hacer esa ruptura. Acuérdense que tenemos este operador, es el mismo que está aquí. Nos va a unir esas dos expresiones por la disyunción y básicamente nos vamos con el 376 otra vez. Entonces esa es la demostración, está muy sencilla. Tenemos nuevamente la monoticidad y este se los dejo para que lo hagan de tarea y lo piensen un poquito. Y ya con esto terminamos la materia. Entonces el 9.8 que nos está diciendo, y quiero insistir en el 928 porque realmente muchísimas personas utilizan mal el 928 en la vida diaria, no en la materia, en la vida diaria. Las personas ven que como se cumple para uno, se cumple para todos. Y realmente que se cumpla para uno una condición, lo que significa es que existe al menos uno que lo cumple, más nada. Entonces, cuando antes les decía, bueno, para asegurarse que el rango no es vacío, ustedes si tienen la instancia de esa expresión o ese predicado en una constante, pueden llegar a la existencial. Esto es lo que les permite hacer eso. La instanciación de la introducción de la existencial básicamente nos dice, si yo tengo una expresión P que se cumple en una expresión E, entonces, y voy a poder decir que básicamente es el resultado de aplicar la sustitución de una variable por esa expresión E, voy a poder introducir el existencial con rango true y cuerpo de esa expresión. Entonces, fíjense, esto nos está denotando el significado del existencial y es muy importante desde el punto de vista de la semántica del existencial. Y por último, este teorema es uno de los teoremas más lindos de esta parte de la materia, donde básicamente nos permite intercambiar los cuantificadores. Fíjense primero qué es lo que estamos diciendo. Estamos poniendo dos condiciones. Nos está permitiendo intercambiar el existe. Uy, aquí falta una X. ¿Ok? Esto lo voy a arreglar ahora. Nos dice existe XR,
existe al menos un elemento que cumple R, tal que para cualquier Y que cumpla QP, eso implica que existe, que para cualquier Y que cumpla Q, existe XRP. Entonces, antes de decírselo de esa manera, vamos a ver nuestros ejemplitos de nuestras aquí. Entonces vamos a ver, existen materias en las cuales todos los estudiantes sacan 5. Entonces existe la materia, ¿verdad? Existe la materia. Tal que, ¿verdad? Para cualquier estudiante que ustedes me den, cualquiera, ese estudiante saca 5 en la materia. ¿Sí? ¿Eso qué implica? Eso implica que para cualquier estudiante existe al menos una materia donde él saque 5. ¿Sí? Y lo que está estableciendo ese teorema es esto. Que yo diga que existe al menos una materia, se lo estoy colocando con ejemplos para que lo entiendan, ¿ok? Que existe al menos una materia tal que para cualquier estudiante, ese estudiante saca 5 en esa materia. Implica que para cualquier estudiante siempre existe una materia en la cual ese estudiante saca 5. ¿Lo ven? ¿Y ven la implicación? Pero lo que no se cumple o no tiene por qué cumplirse siempre es lo contrario. Es decir, si yo les digo que para cualquier estudiante existe una materia que saque nota 5, no puedo decir que existe la materia donde todos los estudiantes sacan 5. ¿Sí? Entonces se dan cuenta que no es una equivalencia porque es una implicación, ¿verdad? ¿Y por qué el otro sentido? Porque este sentido de la implicación no se puede, no podemos decir que se cumple. ¿Bien? ¿Sí? ¿Lo ven? Entonces, ¿qué queda de tarea? Usualmente yo les pido a todos que hagan los ejercicios hasta el 9.28 y el 9.29 es particularmente difícil, o sea, se puede hacer, de hecho en el libro está hecho, pero está hecho para el rango true, ¿ok? Lo que ustedes se las tienen que ingeniar es cómo llegar a ese rango true. Yo les recomiendo que hagan todos los otros teoremas y una vez que ya hayan hecho todos los teoremas y estén convencidos de que realmente hayan hecho todas sus prácticas, si quieren entren en este. Pero no se vayan a poner a hacer este sin haber trabajado en todo el resto de las prácticas. Esto lo pueden hacer en Semana Santa, cuando estén tranquilos y quieran relajarse, hagan esto. Entonces, bueno, vamos a terminar. Conclusiones, vimos el lenguaje, la lógica de predicados, vimos sus teoremas. ¿Qué nos queda? Lo que nos queda es el teorema del testigo. La clase que viene vamos a ver el teorema del testigo. Vamos a hacer ejercicios de cómo ese metateorema del testigo nos está dando un método de prueba y vamos a empezar a usar ese método de prueba. ¿Ok? Nos vemos el lunes. Nosotras estamos corrigiendo demostraciones donde